Y bueno, también agradecerle al profesor Álvaro Lorca que nos está acompañando en este momento. El profesor Álvaro es ingeniero civil industrial matemático de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un doctorado en investigación de operaciones del Georgia Institute of Technology. También es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica. Es también codirector del Laboratorio de Optimización, Control y Mercados en Energía. También es investigador asociado del Solar Energy Research Center de Chile y miembro del Centro de Energía UC. Su investigación se centra en la planificación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia, integración de energías renovables, redes inteligentes y resiliencia, con énfasis en la optimización y la modelación estocástica. A continuación nos expondrá el tema optimización y modelación estocástica en problemas de planificación energética. Profesor Álvaro, bienvenido. Súper, gracias Nelson, ¿me escuchas bien, cierto? Perfecto, listo. Primero que todo felicitarlos, Nelson, Sebastián, Eric, Joaquín y bueno, todos los que organizaron esto y al SAINS, así que nada más que decirles que están haciendo cosas muy importantes y creo que es fantástico, así que ojalá que sigan con este impulso. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿ahí la pueden ver? Sí, Esa es mi casa. No, no es mi casa. Es mi auto soñado. Estoy ahorrando para ese auto. Y bien, aquí tengo una diapositiva, ¿ya? Así que voy a contarles básicamente un poco como en líneas generales de las cosas que he hecho y que estoy haciendo, ya hay principales temas en que trabajo, ya sí vamos a hablar de energía. Además de energía, también trabajo en otros temas con Sebastián y con Alejandro Cataldo, estamos trabajando en problemas de salud, ¿ya? Y también he hecho algunas cosas en temas de logística, ¿ya? Y en general me interesa cualquier problema que presente complejidad, ya en un sentido amplio, y que sea importante. Así que, bueno, y en general hay muchos problemas que obviamente cumplen con eso, pero muchos problemas que son complejos e importantes, en el fondo podemos usar herramientas de investigación de operaciones, ya hay apoyo a la toma de decisiones, y en el fondo mi área de expertise y de trabajo en estos temas es básicamente optimización y modelación estocástica en un sentido amplio. Entonces, optimización, modelos matemáticos para toma de decisiones, finalmente, y modelación estocástica, un poco esta lógica de cómo modelo o entiendo o interpreto o trabajo con incertidumbre, ya que finalmente se entremezcla con muchas decisiones en el mundo y en particular en el sector energía. Esto ocurre todos los días, ya todos los años, todas las décadas y tiene una mirada, digamos, a distintas escalas de tiempo. Así que voy a tratar de tocar un poquito distintos problemas y sobre todo tremendas oportunidades que tenemos como humanidad de alguna forma hoy día, ya para enfrentar el cambio climático a través de energías de sistemas de energía más sustentables. ¿Ya? Ok, así que vamos adelante, voy a hablar unos 20 o 30 minutos, ya, si alguien quiere interrumpirme, hacer una pregunta, algo que no queda claro, adelante, y al final obviamente podemos discutir más en detalle cualquier tema, ¿ya? Ok, entonces me encanta esta pregunta porque nos vuelca un poquito a mirar lo que se viene y lo que está pasando, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo se ve el sistema de energía en 2050? Y la verdad no lo sabemos, ¿ya? No sabemos si vamos a tener cables todavía en esa fecha. Bueno, probablemente sí vamos a tener cables, pero hay muchas cosas que no sabemos si van a jugar un rol, ¿ya? En los últimos 10 años hemos visto una revolución de la energía solar fotovoltaica, ¿ya? Lo que hace 10 años costaba 100, hoy día cuesta 10, ¿ya? Una reducción del orden del 90% o más en los últimos 10 años, ¿ya? Estamos viviendo hoy una revolución de los costos de las baterías. Lo que hace 10 años costaba 100, hoy día cuesta 14, ¿ya? Una reducción de un 86% de los costos. Y estos dos van a seguir bajando muy fuertemente de precio. También quizá uno mira 20 años, la energía eólica también ha tenido costos dramáticos en la bajada de costos
dramático, ¿ya? Y los vemos más y más presentes, y hoy día uno puede manejar, y no es raro ver unos paneles solares o ver un parque eólico. Todavía no es como que uno en la calle ve una batería gigante, ¿cierto? Ni nada por el estilo, pero poco a poco están apareciendo. Ya hay casas, la casa que tenía recién de fondo de escritorio yo, ahí había una batería, digamos, y jugaba algún rol inteligente con estos autos eléctricos. Y están pasando cosas realmente revolucionarias, ¿ya? Hoy día también se habla, no se lo van a haber visto en las noticias, del hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno podría ser la solución para sistemas energéticos muy sustentables o 100% sustentables en 2050, o podría ser que no, y no lo sabemos. ¿Ya? Todo apunta a que sí, finalmente el hidrógeno va a entrar, y hoy día se está hablando mucho de eso, y la gente está empezando a poner en el fondo recursos sobre la mesa para hacer desarrollo, y Alemania y Europa están detrás de estas cosas. Ya hay un tren que funciona con hidrógeno en Alemania, existen autos que funcionan con hidrógeno. Y esto, en el fondo, todos estos cambios vienen en el fondo a exigir o a presentar la oportunidad de un rediseño de cómo el humano, cómo la sociedad utiliza los sistemas energéticos. ¿Ya? Así que estas son preguntas donde hay un tremendo espacio para la investigación de operaciones, en particular optimización y modelación estocástica. ¿Ya? Así que bueno, ya hablaron bastante sobre mí, cualquier cosa aquí está mi email, si quieren mandarme un mail o me googlean nomás y me pueden encontrar también. Y aquí está el outline que tengo para los próximos 20 minutos, ya una breve introducción de estos desafíos. Quiero hablar sobre un área que es optimización robusta, en particular cosas en las que he trabajado optimización robusta en sistemas, en la operación de los sistemas eléctricos, pensando en una alta integración de energías renovables variables, energía solar y eólica, y cómo en el fondo manejar sistemas donde hay mucha energía solar y eólica, y a la vez cuando tengamos algoritmos que nos permiten manejar estos sistemas, vamos a poder instalar mucha más energía solar y eólica. ¿Ya? Después problemas de planificación de largo plazo, ya no la mirada de cómo opero el sistema hoy día, en estas horas, en estos minutos, sino que una lógica de nuevo, esta pregunta de cómo analizamos los cambios de un sistema eléctrico de un país, por ejemplo, el sistema de energía de un país, hacia los próximos 30 años. ¿Ya? Puede ser una locura hacer supuestos sobre lo que va a pasar o no en 2050, pero hay una frase fantástica, no me acuerdo quién es la persona, pero es algo así como que cada vez que uno planifica, uno está cometiendo un error, uno está planificando. O sea, en el fondo es imposible hacer pronósticos, ya cuando hablamos de años. Uno planifica para un futuro sin tener una visión de la realidad exacta, pero planificar es necesario. ¿Ya? Entonces, cuando uno planifica hacer futuro, uno puede hoy empezar a tomar algunas decisiones para prepararse para los posibles futuros. ¿Ya? Y después comentar finalmente algunas otras líneas también relacionadas con problemas de energía y este tipo de herramientas. ¿Ya? Ok, entonces este es un gráfico muy típico, ya hace años que se habla de esto, y un poco muestra el impacto de cuando uno empieza a aumentar la energía eólica y solar, los problemas que empiezan a emerger en un sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, si esta curva roja es a través de un día la demanda, que es la curva azul, menos la energía eólica, que es verde, menos la energía amarilla, que es solar, a través del día, esta curva roja, en el fondo, a medida que yo aumento la energía eólica y solar, se empieza a cambiar la forma, ¿ya? Y no solo cambia la forma, sino que además se vuelve más difícil de pronosticar, se vuelve mucho más variable, aumenta mucho la incertidumbre del sistema. Y eso significa que yo tengo que estar constantemente compensando lo que sea que haga la energía eólica y solar con otros recursos de generación, por ejemplo, el parque generador térmico, ¿ya? U otros recursos, o baterías, etcétera, lo que sea que compense la energía que no tengo. Yo no puede ser que te diga, bueno, tengo menos energía solar y eólica, ¿se apagarán las luces de la casa? No, ¿cierto? El hospital tiene que seguir funcionando, los semáforos tienen que seguir funcionando, la sociedad tiene que seguir funcionando, y todo el tiempo tengo que mantener este balance exacto entre, en el fondo, oferta de energía o producción de energía y consumo de energía, ¿ya? Todo el tiempo, y en una red que tiene ciertas complejidades. Entonces, a medida que aumenta la energía eólica y solar, se vuelve más difícil manejar la red, y en particular se vuelve más crítico utilizar inteligentemente cualquier recurso flexible en la red eléctrica. ¿Ya? Por ejemplo, un generador que es muy rápido para adaptarse, tengo que usarlo inteligentemente. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué necesitamos optimización bajo incertidumbre para estudiar el fondo de la operación de los sistemas eléctricos con energía renovable? Bueno, no basta con simplemente decir tengo un pronóstico del clima. O sea, si ustedes ven las noticias hoy día y sale que mañana tengan un paraguas, eso se puede equivocar, ¿ya? O a veces uno sale sin paraguas y llueve, ¿ya? Y así como los pronósticos climáticos son inexactos, ¿ya? Los pronósticos que podamos tener de energía eólica y solar son muy inexactos, ¿ya? 24 horas antes tengo una muy mala noción. ¿Cuánta energía voy a tener? Una hora antes quizás tengo una buena noción, razonable, ¿ya? Pero aquí hay un tema de las escalas de tiempo, de cuándo conozco esta información. Entonces, necesitamos entender cómo la calidad de la información que tengo afecta el tipo de decisiones que yo debiera tomar, ¿ya? Por ejemplo, yo te podría decir, no, lleva todos los días el paraguas. O sea, una lata andar con paraguas si no es necesario, pero ese día que llueve, chuta que valió la pena llevar paraguas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo manejo un poquito mi perfil de riesgo de alguna forma? En el sistema eléctrico ocurre lo mismo, ¿ya? Y hay muchos problemas de toma de decisiones donde ocurre esto y donde hay millones de dólares en juego, ¿ya? Y no solo millones de dólares, quizás en el fondo la propia sustentabilidad del planeta, de alguna forma, y procesos que la sociedad hace todos los días con electricidad, ¿ya? Entonces, problema energético, integración de energía eólica y solar, todo lo que es manejo del agua, ya estamos haciendo mucho trabajo en lo que es manejo del agua, de los embalses, ya contingencias, entendido como una línea de transmisión. La otra vez yo iba manejando hacia el norte, por la autopista, saliendo de Santiago, y había un taco, y resulta que un camión se salió de la autopista y chocó con una línea de transmisión. El taco era porque un camión, y resulta que en ese día hubo 500.000 personas en Santiago que se quedaron sin electricidad como por 6 horas, porque el camión chocó la línea de transmisión. Entonces quizás, de nuevo, aquí hay una incertidumbre bien importante. Esa fue bien especial. En general lo que falla es un transformador, alguna componente eléctrica que falla, porque sí, ya porque las cosas fallan. O un viento que botó algún árbol sobre un cable, etcétera, ¿ya? O un generador que tiene un problema y instantáneamente, una salida forzada, instantáneamente se desconecta. Ya yo tengo, no sé, 500 megawatts de tremenda cantidad de energía que está inyectando un generador, instantáneamente eso está fuera y el sistema tiene que ser capaz de compensar esa energía y rápidamente readaptarse de alguna forma, para que las consecuencias no sean terribles. Autos eléctricos, ¿ya? Estamos pasando al mundo de las redes inteligentes y aquí emerge un desafío enorme. Ya manejo de emisiones, incluso desastres naturales, ¿ya? Entonces hay muchas áreas en lo que es optimización bajo incertidumbre, no tengo tiempo para explicar cada una de ellas cómo funciona, pero vamos a hablar de optimización robusta, ¿ya? Así que optimización robusta, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente: yo tengo un problema de optimización, ¿ya? Es lo que está aquí, hay una función objetiva, unas restricciones, bla, bla. Pero ¿qué pasa si tengo algunos parámetros que afectan mi problema de optimización? Pensemos en algunas demandas, por ejemplo, una fábrica donde no conozco la demanda, no sé, un aeropuerto donde no conozco algunas llegadas de algo, o el sistema eléctrico donde hay energía eólica y solar. Por lo tanto, este es vector D, incierto. Entonces está esta frase famosa del año 2000: pequeños errores en los valores, en el fondo, de ciertos parámetros en un problema de optimización pueden hacer que la solución óptima que yo encontraba ignorando esos posibles errores es altamente infactible, está muy lejos de factibilidad, ¿ya? Y aquí pueden haber factores como bien caóticos, digamos, ¿ya? En ciertos pequeños errores pueden hacer que las decisiones sean pésimas cuando esos errores se ocurran, digamos, ¿ya? Respecto a esos datos que no conocía que terminaron afectando mis decisiones. Entonces aquí hay un ejemplo sencillo para explicar la idea de qué es optimización robusta. Tenemos un sistema eléctrico sencillo, hay dos ciudades que tienen demanda DA y DB megawatts, ya, unidad de potencia eléctrica. Hay un generador que produce una cantidad de potencia PA y un generador que produce potencia PP, y esta línea de transmisión tiene cierta capacidad de flujo. Por ahora vamos a asumir una física hipersimplificada, ya, supongamos que puede a lo más mandar 60 megawatts de la izquierda para la derecha, ¿ya? Y tengo el generador A, es barato, ¿ya? Entonces PA solamente paga $10 por megawatt hora y PB paga $20 por megawatt hora, es más caro. Entonces yo lo que quiero hacer, quiero satisfacer la demanda, ¿ya? Que PA más PB sea mayor o igual que DA más DB, satisfacer las capacidades del fondo de cada generador, que puede producir hasta 200 megawatts, y satisfacer la capacidad de la línea de transmisión, esas son mis restricciones, 4 restricciones, ¿ya? Y en el fondo quiero generar
en el fondo minimizar el costo. Entonces voy a querer generar lo menos posible en el generador PV, que es caro, ¿ya? Si yo sé que la demanda es 100 en cada una de las ciudades, 100 megawatts, entonces uno puede ver de que la solución óptima es producir 130K, 70K, eso satisface justo esta restricción de demanda, también satisface justo la restricción de flujo en la línea, ¿ya? Y cumple en el fondo con las capacidades de los generadores y es la solución óptima, ¿ya? Pero viene la pregunta interesante. ¿Qué pasa si yo tengo que planificar antes de saber que la demanda va a ser algún número entre 80 y 120, ¿ya? En la ciudad A y lo mismo en la ciudad B. Entonces aquí yo le podría hacer la pregunta a ustedes, ¿ya? De cuál será una buena decisión. Yo te podría decir, por ejemplo, una decisión, uno podría decir, ¿qué pasa si tomo la misma decisión ignorando esta incertidumbre? Bueno, si tomo esa decisión y la demanda termina siendo 120 y 120 en cada una de estas ciudades, me quedé con un montón de demanda perdida. La solución pasó a ser infactible, de hecho está lejos del rango factible, y en el fondo en la práctica, ¿qué va a pasar? Que hay un montón de demanda que no logré satisfacer, ¿ya? Entonces, chuta, si necesito planificar bien, tengo que considerar este intervalo de esa información que no conozco, ¿ya? Entonces, una posible solución robusta o una solución que asegura la factibilidad de todas estas restricciones bajo cualquier posible realización de DA y DB las demandas en los intervalos respectivos, es producir 120 en la ciudad A y 120 en la ciudad B, ¿cierto? En el fondo, si yo te digo, mira, quizás lleguen 10 personas a comer a tu casa, bueno, compra comida para 10 personas. Llegaron 7, bueno, mala suerte. El problema fue factible, ¿cierto? O sea, no tuvimos que tener un problema, digamos, de que alguien se quedó sin comida. ¿Ya? Aquí es la misma lógica. Y uno podría encontrar una solución un poco más inteligente, ¿ya? Que garantice que esta solución siga siendo robusta, preparada frente a cualquier rango de incertidumbre, pero un poco más barata que esta. Entonces la pregunta es cómo sistemáticamente, en un problema de toma de decisiones complicado, con quizás miles o cientos de restricciones, miles o cientos de variables y ciertos rangos de incertidumbre, yo tomo las mejores decisiones posibles que aún garantizan factibilidad bajo cualquier posible realización de la incertidumbre, ¿ya? Y este es un esquema de optimización robusta que puede ser aplicado a realmente, prácticamente, cualquier problema de toma de decisiones donde ocurre incertidumbre, ¿ya? Aquí hay un caso muy particular, simple de entender, pero esto se puede complejizar y extender a un montón de áreas distintas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de optimización robusta? ¿Cómo voy a enfrentar este problema incierto donde están estos D, que no conozco? Voy a elegir una decisión X que garantice que todas las restricciones se cumplen para cualquier D en D, donde este conjunto D, y este vector D, un vector de parámetro incierto, ¿cierto? Y el conjunto D le llamamos conjunto de incertidumbre, o en inglés uncertainty. ¿Ya? Y la función objetivo hay varios posibles tratamientos, pero uno clásico en el fondo es decir, mira, la función objetivo también puede tener una peor realización, dependiendo de qué decisión X tomas tú. Entonces vamos a elegir aquel X que minimice la peor posible realización, como que este max juega en contra. La naturaleza, estas variables inciertas van a jugar en contra. Y garantiza en el fondo de que los costos que terminen realizándose en la realidad, valga la redundancia, llevándose a cabo en la realidad, van a estar por arriba de lo que sea que yo, el número que pueda. Va a ser como un approach o un camino, digamos, conservador, que asegura que me entrega ciertas garantías, ¿ya? Y bueno, esto es muy práctico, ya puede ser aplicado, es un camino para manejar incertidumbre muy práctico, ya este concepto de factibilidad robusta. Es muy tratable en la práctica computacionalmente cuando tengo incertidumbre de alta dimensión. Es muy efectivo si tengo mala información, pocos datos. Sabes que yo intuitivamente sé que este es el intervalo de este parámetro y no sé nada más. No tengo historia, no tengo nada. Bueno, podemos hacer esto y quizás nos entregue una buena decisión. Y ahí es muy flexible en términos de modelación, tanto que hay aplicaciones de optimización robusta en todas estas áreas. Terapia de radiación, hablando de salud, ¿no? ¿Ya? El paciente, cuando esté metido ahí adentro media hora y estén rayos, digamos, tratando de destruir los tumores, ¿ya? El paciente se va a mover. Y no quiero que esos rayos, esa radiación, destruya algún órgano sano, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos un plan de ángulos e intensidades de los rayos para que destruya el tumor y no tejido sano, ¿ya? Finanza, diseño de chips, ¿ya? Aquí el problema es el calor y hay un montón de ruido sobre, en el fondo, los movimientos de información o los flujos eléctricos que ocurren adentro de este chip,
¿ya? Diseño de rutas de aviones, los aeropuertos y la industria de tráfico aéreo está todo el tiempo expuesta al clima de nuevo, ¿ya? Diseño de arrays o arreglos de antenas, ¿ya? Cuando quiero un montón de antenas en distintas ciudades y quiero lograr cierta comunicación, y aquí en el fondo la comunicación de nuevo está expuesta, de nuevo, el factor climático va a cambiar un montón la efectividad de esta comunicación inalámbrica, ¿ya? E incluso temas logísticos, ¿ya? Entonces aquí un poquito más de matemática, no quiero extenderme mucho en esto, pero la pregunta en el fondo es cómo yo manejo problemas de este tipo, ¿ya? Yo no podría hacer un cierto análisis y la clave es darse cuenta de que si yo quiero que esta línea de transmisión tenga lo más 60 megawatts para cualquier D en este conjunto de incertidumbre D, esto que está aquí es equivalente a decir de que la peor realización de F o la mayor posible realización de F del flujo de la línea de transmisión tiene que ser siempre menor o igual que 60. Estos dos statements o estos dos, ¿cómo se dice? Frases, digamos, ya, matemáticas, son lo mismo, ya, son equivalentes. Y el fondo uno puede ahora trabajar con este problema de optimización, seguir un cierto paso matemático y luego ver de que esto que está aquí es equivalente a esto que está acá. Y esto me permite en este caso encontrar aquellas decisiones que garantizan la factibilidad robusta y minimizan el costo asociado, ¿ya? La generalización de esto que está aquí le podríamos llamar técnica de reformulación de restricciones robustas en base a dualidad, ¿ya? ¿Y dónde emerge dualidad? Si yo tomo un conjunto de incertidumbre como este que está acá, por ejemplo un poliedro, por ejemplo esta misma caja que mostré o algo un poquito distinto, o incluso un elipsoide, que puede ser modelado, aquí tenemos una modelación de optimización cónica, de optimización convexa, ya un elipsoide que puede ser la región que garantiza cierta densidad de probabilidades para un vector modelado con variables aleatorias normales, ya un vector gaussiano, ¿ya? Aquí hay una conexión muy importante con lo que se llama chance constraints o restricciones probabilísticas, ¿ya? Y con conexión con análisis de modelación probabilística. Y bueno, yo tomo esta cosa que está acá, si asumo que esta función f tiene esta forma que está aquí, que es bastante general, de hecho, después yo en el fondo todo se traduce en trabajar con este max. Pero este max tiene un dual, incluso si esto es un cono aquí o un elipsoide, ya puede empezar en un poliedro, si conocen el caso de optimización lineal, tiene un dual, ¿ya? Tiene un dual, y luego, ¿qué es lo interesante? Que si esta es mi restricción robusta, aquí abajo a la izquierda, esto significa de que yo puedo reemplazar esto que está aquí por la existencia de un cierto, en el fondo, vector de soluciones duales que cumpla con todas estas restricciones. Eso significa que una restricción robusta, a pesar de ser infinitas restricciones, porque este D está en un conjunto que es un continuo, digamos que tiene infinitos puntos, la puedo reformular con una cantidad finita y bastante razonable de restricciones y variables nuevas, ¿ya? Y es una técnica matemática para trabajar con modelos de optimización robusta del estilo del que mostré recién, ¿ya? Además, se puede trabajar mucho con la modelación de estos conjuntos de incertidumbre que representan. Ya hemos hecho trabajos para modelar, por ejemplo, correlaciones espaciales y temporales en energía eólica y meter esto a modelos de optimización robusta. Ya también uno puede, en fondo, trabajar con decisiones adaptivas. Decisión que yo tomo que depende de cierta información que se va revelando a través del tiempo. Y eso tiene que ver con problemas multietapa, ¿ya? Multietapa donde hay información que se va revelando en el tiempo y hay decisiones que se van tomando a medida que yo observo esa decisión. Y la forma de modelar esto es con el concepto de política de decisiones, ¿ya? O una función de las decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo problema que antes, pero ahora hay dos periodos de tiempo. En el periodo de tiempo observamos la demanda del periodo de tiempo 1, pero no la demanda que viene en el periodo de tiempo 2, y en el periodo de tiempo 2 observamos la demanda que ya ocurrió en el periodo de tiempo 1 y la demanda nueva del periodo de tiempo 2. ¿Cómo se podría ver una decisión de este problema de optimización que vive en un espacio funcional? En este problema de optimización, la decisión es una función de cómo yo respondo, es una política de control de cómo yo tomo decisiones P a medida que voy observando los D, las demandas. Por ejemplo, una política simple podría ser, bueno, el generador A siempre va a generar la demanda de la ciudad A y el generador B va a siempre generar la demanda de la ciudad B. Esto suena súper factible, digamos, suena factible en general, dependiendo de una serie de condiciones, pero podría no ser la solución óptima. Podría haber otra función de respuesta de los P's como función de los D's que baje los costos incluso más, ¿ya?
Esto me lo voy a saltar. Ok, un poco más de detalle, pero no tengo tiempo para entrar en esto. ¿Ya? Esto tampoco, la verdad. Así que con esto quiero, al fondo, tomarme 5 minutos para contarles cómo hemos aplicado esta idea en sistemas eléctricos. ¿Ya? Entonces, aquí hay una slide un poquito sobrecargada de información, pero básicamente la idea es la siguiente. Tengo una red eléctrica, aquí hay, no sé, poquitos nodos o poquitas subestaciones eléctricas y varias poquitas líneas, pero en Chile tenemos 1070 subestaciones y del orden de 1000 líneas de transmisión, por ejemplo, y del orden de 500 generadores, ¿ya? Tomemos un generador y lo que queremos saber es, estoy planificando hoy para las 24 horas del día de mañana, ya 24 horas donde quiero cumplir con toda la demanda del sistema y en el fondo adaptarme adecuadamente a la energía eólica y solar que se vaya revelando a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, este problema de optimización que está aquí es básicamente un problema de optimización robusta que nos dice cuáles generadores tener prendidos hoy mañana, a cualquier hora de mañana, cuándo apagar y prender cada generador, lo que tengo que decir ahora, porque el generador se necesita un tiempo de planificación por razones físicas, ¿ya? Y luego, y a eso tiene asociado un montón de costos fijos, y eso está X, ya que tiene costos fijos asociados a lo que está prendido o está apagado. Y eso tiene un costo que pueden ser $100.000 por un generador, ya incluso más, por hora. Y luego, o la decisión de encenderlo. Y luego el P se va a adaptar a lo que vaya pasando con la demanda, la energía eólica y la energía solar a través del tiempo. Yo necesito encontrar una función para los P y una X para decidir ahora, ¿ya? Y este problema de optimización robusta básicamente representa eso. Y la forma en que lo trabajamos es con el concepto de reglas de decisión lineales, ¿ya? Entonces, lo que está aquí es que yo me restringo mi espacio de funciones a funciones lineales como esta que está aquí. ¿Y cómo interpreto esta función? Hay un plan nominal. Tu generador vas a generar 100 megawatts a la hora 7, ¿ya? Pero te vas a hacer responsable del 10% del error con respecto a un pronóstico. Si en vez de haber 1 gigawatt, 1000 megawatts de demanda, terminó habiendo 1100 megawatts, entonces hay 100 megawatts de error. Y tu generador te vas a hacer cargo del 10% de esos 100 megawatts. O sea, en vez de generar 150 megawatts, que era tu valor nominal, vas a generar 160. Y el W chica es este 150 y el W grande es este 10%. Pero, si te fijas, tú tienes una política adaptiva, porque si el error terminó siendo 200, entonces tú tienes que generar 20 más que tu plan nominal. Y esto es una política adaptiva para todos los generadores que le estamos diciendo cómo deben adaptarse a la información que se vaya revelando a través del tiempo. ¿Ya? Así que desarrollamos un montón de algoritmos y técnicas, digamos, de planos cortantes, ¿ya? Relacionados con descomposición de benders y generación de restricciones, y también esta técnica de reformulación dual, ¿ya? De dualidad, digamos, que mostré recién, para poder lograr eficientemente resolver este tipo de problemas, y de hecho en problemas de gran tamaño, ya tomamos aquí todo el sistema de Polonia, con del orden de 300 generadores y miles de nodos y líneas de transmisión, y encontramos soluciones para este problema. Ya no tengo el detalle para entrar en detalle más técnico, ¿ya? Pero básicamente lo que observamos es que comparado con otras técnicas, cuando yo tengo mucha energía renovable variable, esta técnica logra, en el fondo, reducir los costos del orden de 1% más, ¿ya? Y a la vez volver la operación mucho más estable, ¿ya? Entonces, estas dos son atributos fundamentales que nos abren la puerta, en el fondo, a otro tipo de algoritmos o métodos para manejar la red eléctrica, hora a hora, en tiempo real, ¿ya? Así que esto fue muy interesante. También hicimos trabajo en incorporar las no linealidades de las ecuaciones de flujos de sistema eléctrico, de flujos de potencia eléctrica, en modelos de optimización robusta, y en este caso no eran un caso de planificación de un día, 24 horas, sino en caso de tiempo real. Ya cada 5 minutos yo correr un algoritmo que me diga cómo ir adaptando, en fondo, adaptándome a las energías renovables, pero con el desafío de tomar en cuenta las no linealidades en las ecuaciones de flujo de potencia. ¿Por qué esto es importante? Porque hay formulaciones o aproximaciones lineales de estas ecuaciones que funcionan bastante bien, en general, pero cuando tenemos mucha energía eólica y solar, la red eléctrica está bajo tanta incertidumbre que todos los días es un poquito distinto y nos lleva a situaciones donde estas aproximaciones lineales de las ecuaciones de flujo de potencia pasan a ser mucho menos precisas, ¿ya? En el fondo, estamos llevando al sistema eléctrico como al límite de alguna forma,
cuando tiene tanta variabilidad en su operación diaria, y es algo que los sistemas eléctricos del mundo nunca habían visto hasta esta década, en el fondo, ¿ya? Y las próximas décadas van a ser más y más y más al límite de alguna forma, y tenemos que ir adaptando nuestros mecanismos de uso de la gestión de la red eléctrica, ¿no? Así claramente no tengo detalles para explicar estas ecuaciones, pero las dejo ahí por si a alguien le interesa estudiar. Y utilizamos aquí relajaciones convexas para analizar este tipo de modelos, ¿ya? Técnicas de optimización convexa. Ya, así que quiero ir cerrando, comentar algunas otras cosas nomás. Tengo aquí un montón de temas, pero no me da el tiempo. Otros temas, operacional, ¿ya? Incendios. En Chile en 2017-2019 hemos tenido incendios históricos. California ha visto incendio histórico en el último año. Australia ha visto incendio histórico en el último año. Y los incendios han estresado fuertemente la operación del sistema eléctrico. Obviamente si tengo un bosque incendiado y hay una subestación ahí, una línea de transmisión, hay que desconectar algo, ¿ya? Va a haber que desconectar componentes de la red eléctrica. Hicimos todo un análisis con optimización robusta, ¿ya? Donde usamos modelos de simulación de cómo se propaga el incendio y cómo yo puedo operar la red eléctrica en tiempo real para adaptarla a este fenómeno que va desplazándose, digamos, ¿ya? Y los incendios duran días y días y días, y yo necesito tomar decisiones en la red eléctrica de cómo gestionarla frente a este riesgo que se expande. También en planificación energética, hemos estudiado, no tengo tiempo para entrar al detalle, pero hemos estudiado el tema, estos son algoritmos de clustering para hacer clusters de demanda, energía eólica, energía solar y agua, disponibilidad de agua a través del año, ¿ya? Esta es una red hidroeléctrica chilena, ¿ya? Y la clave del agua es que en el agua yo tengo que decidir cuánta agua uso hoy para generar energía y cuánta agua guardo yo en los embalses para generar energía mañana o el próximo mes, ¿ya? Y esa decisión es muy crítica porque tengo que estar mirando meses hacia el futuro, quizás un año hacia el futuro, cuánta agua entra a la red hidroeléctrica de distintos puntos, y tengo que, en fondo, manejar esa incertidumbre inteligentemente y esas decisiones de los embalses. Y es más, con el aumento de energía eólica y solar, el rol de los embalses va cambiando desde proveedores de energía, generar tener energía, a proveedores también de flexibilidad, porque son plantas muy flexibles que se pueden adaptar a lo que haga energía. Entonces, no solo, si yo me quedo con un embalse en cero, no solo me quedo sin energía, sino que también me quedo sin un proveedor de flexibilidad, una batería que está adaptándose a lo que haga la energía eólica y solar, ¿ya? Así que cambia fuertemente cómo tengo que administrar la red hidroeléctrica, ¿ya? Y eso es muy importante para Chile y países como Brasil o Nueva Zelanda también. Ya, otro tema es concentración solar de potencia, que lo tengo aquí. ¿Ya? Concentración solar de potencia, esto va a significar una revolución en los sistemas eléctricos del mundo, ¿ya? Este año o el próximo año se va a conectar a Chile la primera sistema de concentración solar de potencia, que no es energía solar fotovoltaica, sino que estos son espejos, ¿ya? Y se trabaja aquí la energía con calor, y esto me permite básicamente almacenar energía y producirla en la noche, ¿ya? O más tarde. Entonces, de nuevo, entra una pregunta de cómo manejo la capacidad de almacenamiento intradiario, de alguna forma, de estas plantas, ¿ya? Y esto, nuestros estudios han mostrado de que en 20 años más podríamos tener hasta un 20 o 30% de toda la energía eléctrica producida de Chile de este tipo de plantas, con una entrada muy fuerte desde el año 2028 en adelante, cuando ya los costos se espera que estén un poquito más bajos, ¿ya? Así que, bueno, esas eran cosas que quería comentar. Otros temas de todo el análisis de resiliencia, estamos estudiando el efecto de terremotos sobre la red eléctrica, y ahí cómo preparar mejor la red eléctrica para terremotos. También el tema de hidrógeno que comenté, también temas de redes inteligentes, respuesta a demanda. Y también un tema interesante es la limpieza de los paneles solares, planificación de limpieza en paneles solares, que también se ensucian a través del tiempo y pasa a ser una decisión súper difícil qué tan seguido limpiarlos y de qué forma limpiarlos. Y todo esto relacionado al fondo con herramientas de investigación de operaciones y en particular optimización y modelación estocástica, ¿ya? Así que bien, con eso termino la presentación. Muchas gracias y atento para cualquier discusión. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Un aplauso virtual. Muchas gracias. Temas bastante interesantes, bastante amplios y muy contingentes, cuando menciona también, por ejemplo, la relación con el medio ambiente y las energías renovables.
A continuación vamos a pasar una ronda de preguntas. Pueden mandarlas a través del chat o también pueden usar el micrófono. Cualquier pregunta, pueden levantar la mano si quieren. Acá nos llegó una pregunta de gas. Dice, ¿cuál es el estado actual de la optimización robusta en Chile? En el fondo es un... Hoy día, con lo que yo hablé, ¿ya? Hay otros trabajos también, pero el impacto de optimización robusta en su sistema eléctrico, al menos, hoy día el Coordinador Eléctrico Nacional, que maneja la red eléctrica, está en un muy ambicioso plan de reconversión de sus prácticas, de alguna forma, ¿ya? En Chile teníamos tenemos varios sistemas eléctricos más pequeños, pero el sistema eléctrico más grande estaba separado en dos partes hace pocos años y se unió hace 2017, creo, hace unos pocos años, y con eso entró una reconversión de la organización de alguna forma, y el coordinador está muy abierto a estudiar distintos procesos y mejoras, ¿ya? Así que hoy día se utiliza optimización robusta en el sistema eléctrico de New England, que es la zona de Massachusetts y algunos otros estados cercanos en el noreste de Estados Unidos. ¿Ya? Se usa en la operación diaria del sistema eléctrico, y ellos están muy interesados en ver qué es lo que está haciendo ISO New England, así que es posible que logremos hacer ciertos desarrollos que terminen siendo utilizados. Así que no se está utilizando hoy día para nada, ¿ya? Pero es el tipo de cosas que vamos a necesitar a medida que que el sistema eléctrico vaya cambiando y adoptando más energía renovable en particular. Gracias, profesor. Cristóbal tiene la mano levantada. Sí, hola. Tengo una consulta respecto a cuáles han sido los desafíos más grandes para la optimización de la energía en la pandemia. Mira, es una súper buena pregunta, porque en el fondo se han visto patrones de consumo eléctrico que no se veían nunca, ¿ya? Ahora, esos patrones de consumo, básicamente, en el fondo es menos consumo, entonces el sistema se ha visto menos estresado, ¿ya? Siempre más consumo pone un poco el sistema contra las cuerdas en buen chileno. Sin embargo, de lo que yo he escuchado, han habido desafíos, en el peor momento de la pandemia, había un montón de desafíos con, en el fondo, empresas que hacían un rol de mantenimiento o operación de los generadores mismos, que tenían su dotación levemente afectada, ¿te fijas? Porque en el fondo, porque en el fondo había muchos que tenían que estar en la casa, cosas así, y de alguna forma las regulaciones funcionaron bien y todo funcionó bien, pero hubo un estado de alerta muy fuerte en el Coordinador Eléctrico Nacional en particular. No sé en las otras agencias, pero de lo que yo escuché el coordinador es que, por ejemplo, no sé, centrales a diésel, de que no se tenía el personal de siempre, digamos, y cosas de ese tipo fueron logísticamente súper complejas. Pero así como a nivel de operación y de manejo del sistema no hubo mayores problemas por la pandemia propiamente tal. Sí. Gracias, profesor. Nos llegó otra consulta por el chat. Eduardo Niño pregunta, ¿cómo ve el panorama de aplicaciones en Chile de Demand Response a corto plazo? ¿Cuáles son las aplicaciones más interesantes de coordinación de Demand Response bajo su punto de vista? Bueno, Demand Response o gestión o respuesta de demanda, ¿ya? Para darle un poco de contexto, es la idea de que la demanda misma o los consumos eléctricos se puedan adaptar a las condiciones de la red eléctrica. Por ejemplo, caso más casero, más de la casa, imagínate que tu refrigerador se desenchufe por 20 minutos, un momento que a la red eléctrica le vendría bien reducir consumo eléctrico para evitar un blackout, por ejemplo, ¿ya? O para evitar algún problema en un hospital, no sé.
a mi refrigerador, a mi comida, no le va a pasar nada en 20 minutos. No me va a afectar absolutamente nada mi vida si el refrigerador se desconecta por 20 minutos en cualquier momento. Si el refrigerador se desconecta por 8 horas, ya me genera problemas graves, ¿cierto? Perder comida, etc. Entonces, claro, el refrigerador suena un poquito complejo porque hay miles de refrigeradores, pero quizás, por ejemplo, imagínense los movimientos de agua en todas las tuberías de agua. Necesito tener las bombas de movimiento de agua, de las máquinas que mueven el agua, consumiendo electricidad todo el tiempo. Las bombas de agua siempre están levemente sobredimensionadas. Entonces quizás puedo usar más energía cuando hay más exceso de energía renovable en la red eléctrica, ¿ya? Entonces realmente demand response, en un sentido muy amplio, los autos eléctricos, por ejemplo, consumen una tremenda cantidad de potencia eléctrica, podemos cargarlos quizás inteligentemente, ¿ya? Y hay una serie de cosas que podríamos hacer para hacer demand response, pero el problema es que necesito sensores, necesito medir, necesito inteligencia, entonces esto no es fácil de implementar, ¿ya? El estado actual es muy pequeño. Hoy día es, con suerte, llamar por teléfono a alguien, por favor, reduce tu consumo, y sin un contrato de por medio. Entonces, prácticamente cero, ¿ya? Pero esto está avanzando rápido. Y en pocos años más podríamos tener mecanismos de mercado para compensar a alguien, o operadores, o refrigeradores, o cosas más grandes, etcétera, consumidores de energía, para reducir esos consumos y en el fondo entregar ciertos servicios a la red eléctrica que sean compensados monetariamente. Y finalmente quizás un cliente que paga, no sé, 1 millón en la cuenta de la luz por algunos procesos industriales, lo que sea, o 10 millones, lo que sea, quizás podría pagar 9 millones en la cuenta de la luz, pero aportar su flexibilidad sin que afecte sus procesos a la red eléctrica, ¿ya? Y en el fondo hay muchos desafíos técnicos, de sensores, como de diseño del mercado, de qué producto va a ofrecer de flexibilidad. Así que una tremenda pregunta. Estamos en nada, pero me atrevería a decir que en 5 años ya vamos a tener varias cosas de este tipo en Chile. Y en otras partes del mundo es toda una realidad. Sí. Esperemos que así sea, profesor. Muchas gracias por su presentación, un tema realmente fascinante y muy atingente a lo que estamos viviendo. Agradecer también a cada uno de los asistentes por su participación, a pesar de cómo estamos actualmente, todo online, constantemente frente a pantallas, y bueno, darse un tiempo para participar con nosotros, les agradecemos. Gracias a los profesores que nos acompañaron también. Aprovechamos de